Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo y nos van a ver por YouTube. Que el Señor bendiga tu casa, tu hogar. Y si estás en la zona de Villa Pueyrredón, Devoto, donde sea que estés acá en Buenos Aires o capital, puedes conocernos viniendo aquí a Iberá, calle Iberá 6176. Te esperamos para que juntos podamos adorar al Señor y por sobre todo conocernos y ser una familia en Dios. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra de esta mañana. Ustedes saben que estamos hablando de los atributos de Dios, del carácter de Dios, que es muy importante, porque por medio del carácter se conoce a la persona, ¿o no? ¿Sí o no? Hay gente que tiene un mal carácter y hay gente que tiene un buen carácter. Y es bueno conocer el carácter de la persona para que nosotros sepamos con quién caminamos y cómo esa persona va a impactar en nuestra vida. Y cómo nosotros, en momentos de dificultades, o en momentos de oscuridad, o en momentos cualquiera nos toque vivir, podamos recurrir a alguien que verdaderamente nos pueda ayudar. Que no nos condene, que no nos rechace, que no esté con nosotros cuando todo nos va bien, sino que su carácter sea como es el de Dios, que aunque esté bien yo o esté mal yo, Dios va a seguir ayudándome en lo que necesito. Dios no nos descarta, Dios no nos condena, Dios no nos deja a un costado. Por eso es importante que cada uno de nosotros, además de tener una buena relación con el hermano, con la esposa, con el esposo, con los hijos, tu prioridad y mi prioridad es tener cada día una mejor relación con Dios. ¿Por qué? Porque tener una mejor relación con Dios, eso nos va a transformar a nosotros. Por ejemplo, hay un ejemplo, lo cuenta un boxeador, que siempre lo cuento porque te impacta cómo es la gente, cómo son las personas, cómo somos nosotros, en definitiva. Dice, en un reportaje a un boxeador le dijeron a Maravilla Martínez, que es un argentino que ganó un campeonato del mundo, y él dice que luego de la pelea tenía más de 900 llamadas perdidas de gente que ni lo conocía. Todos supuestamente amigos que habían conocido su teléfono y no lo habían llamado. Pero bueno, él se puso contento, recibió todos los mensajes, qué lindo. Pero el día que perdió, que cayó, que lo noquearon, ¿saben cuántas llamadas tenía perdidas el otro día? 3. De 900 pasó a 3. ¿Saben quién eran esas llamadas perdidas? De la mamá. ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban los que festejaron con él? ¿Dónde estaban los que le decían sos un campeón? Es evidente que la única persona que lo veía como un campeón, aun cuando había perdido, ¿era quién? La madre. En este caso, haciendo una analogía, si conocemos a Dios, Dios es el que sigue confiando en nosotros y nos sigue apoyando cuando estamos caídos. Por eso es tan importante conocer a Dios. Hoy quiero compartirte un atributo. Hablamos de la fidelidad de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la soberanía de Dios, de la santidad de Dios, y aprendimos un montón de cosas, ¿o no? Aprendimos que la santidad de Dios nos enseña que Dios no es malo, que Dios es bueno, es puro, es santo, y todo lo que Él tiene para nosotros viene de su santidad. Eso es importante porque hay veces que nosotros hasta dudamos de que Dios tiene cosas buenas porque nos va mal, ¿o no? Nos va mal. Bueno, ¿será que su santidad no está impactando tanto en nuestro corazón y no hay transformación en nuestro corazón y seguimos decidiendo cosas que no son santas y terminan destruyendo nuestra vida? Eso es algo para pensar nosotros en nuestro corazón. Porque venimos a aprender del amor de Dios y este amor es el que nos cambia y nos transforma. Pero hoy quiero hablarte de algo importante para tu fe y para mi fe. Importante, porque esto lo tenés que escribir, todo lo que hemos hablado en la tabla de tu corazón. Hoy quiero comenzar con este texto que está en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios: porque yo, ¿qué? Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y esta última parte del texto está resumiendo lo que Dios tendría que hacer porque ellos habían hecho todo mal y tendrían que haber sido consumidos por el fuego de la ira de Dios, que también es un atributo de Dios, la ira de Dios. Lo vamos a hablar un día, ¿qué les parece? ¿Quieren aprender de la ira de Dios?
de la ira de Dios que no cayó sobre nosotros, sino que cayó sobre su Hijo para que nosotros no seamos condenados? El Señor quería derramar su ira porque su pueblo estaba lejos de Él, porque su pueblo no seguía sus caminos. Pero antes, el Señor le dice, yo no cambio. ¿Y qué es lo que no cambia el Señor? No cambia lo que Él preparó para nuestra vida. No cambia los propósitos y los planes. Dios es paciente, Dios es bueno. ¿Te tiene paciencia o no? Cuando Dios dice que no cambia, dice que es el aspecto de su carácter que vamos a hablar hoy, es que es inmutable. Nada lo cambia, nada lo modifica, no aprende nada, porque Él desde el principio ya es el Dios Todopoderoso. Vivimos en un mundo que cambia, ¿o no? Vivimos en un mundo que las personas cambian. Vivimos en un mundo donde las circunstancias cambian, los gobiernos cambian, la economía cambia. Y tenemos en nuestro corazón injertado que todas las cosas cambian, pero Dios no cambia. Por eso lo que Dios nos habló, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos prometió, no cambia. No cambia. Y nosotros tenemos que creer en esto, porque Dios sabe que nosotros cambiamos, ¿o no? Muchos de nosotros le dijimos acá, Señor, te voy a amar, te voy a servir, voy a ir hasta la China por vos. Y ni siquiera va el chino de la esquina. Voy a hacer lo que tenga que hacer por mi vida, por mi casa, por mi familia. Pero nos encontramos ¿con qué? Con que solo Dios no cambia. Nosotros cambiamos. El amor cambia o no cambia. Hay veces que tenemos ganas de abrazar y hay veces que tenemos, como dice Eclesiastés, no tenemos ganas de abrazar. ¿Por qué? Porque cambiamos, porque las cosas cambian, porque las circunstancias cambian. Por eso la palabra de Dios dice en un salmo que nuestra confianza tiene que ser como el monte de Sión, que permanece para siempre. Incluso nosotros mismos somos inconstantes y cambiamos. Lo que hoy prometemos, mañana no lo cumplimos, ¿o no? Lo que hoy deseamos, mañana ya no lo deseamos. Lo que hoy creemos por soportar, mañana no lo podemos soportar. Eso significa que todo cambia. Pero hay una diferencia entre nosotros y Dios, que Dios no cambia. ¿Sabías? Lo que Dios pensó, lo que Dios preparó, lo que Dios habló sobre tu vida no cambia. ¿Y cómo podemos hacer para que eso que Dios habló, Dios prometió, Dios compartió, Dios quiere hacer en nuestra vida, lo podamos vivir? Uniéndonos a Él. Y ese es el gran desafío de la iglesia, que nos cuesta unirnos a Dios. Primero porque no tenemos la fe muchas veces para creer lo que Él está diciéndonos. Como le dijo a Jeremías, no digas que soy un niño, porque todo lo que diga, dirás tú y harás todo lo que yo te mande. Y él dijo, ay Señor, soy un niño. Muchas veces no lo vemos lo que Dios quiere hacer, pero Dios tiene un plan perfecto que Dios no cambia. El Salmo 102, versículo 25 al 27, dice, hablando de la inmutabilidad de Dios, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Es decir, todo va a cambiar. Como un vestido tú los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Es decir, se van a envejecer el vestido, nos va a pasar esto, aquello, lo otro, pero Dios no va a cambiar, Dios no va a envejecer. El Dios que te levanta, que te guarda, que te llena, que te empuja, que te da esperanza, que te da fe, es el que no cambia. Y no importa las situaciones que nosotros estemos pasando, Dios no va a cambiar. Ninguna amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora, esta doctrina o esta enseñanza de la inmutabilidad de Dios, a nosotros nos da un fuerte consuelo. ¿Por qué nos da un fuerte consuelo? Porque como dijimos antes, nosotros cambiamos, ¿o no? Pecamos, ¿sí o no? Hacemos lo malo, ¿sí o no? Hacemos lo malo sabiendo lo bueno que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa en el trabajo si vos tenés que hacer lo bueno y hacer lo malo 10 veces? Te mandan la carta de documento, ¿no? ¿Cuántas cartas de documento tendríamos que tener del cielo? Pero ¿por qué no nos pasa eso? Porque Dios conoce nuestra condición. Dios es bueno en esencia. Y lo que Dios está tratando de hablarnos y de enseñarnos y de hablarnos a nuestro oído es que confiemos en Él, que entendamos que Él es bueno y que nos acerquemos a Él confiadamente, que dejemos las estructuras, los escudos, que dejemos todo lo que nos separa de Dios, que podemos estar acá en la iglesia, pero en nuestra mente hay estructuras que se tienen que romper.
En nuestro corazón hay estructuras que se tienen que romper. Y no con los que nos rodean, con Dios. Porque teniendo que creer en Dios, nos cuesta creer cuando estamos caídos. Y esto lo aprendió muy bien Pedro, porque el Señor le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca estaba negando a Cristo. Pero como Dios es inmutable y su Hijo también lo es, no dijo: viste, te dije, este no va. ¿Qué dice la gente? No, este chabón no va, ya está. ¿Sí o no? Nosotros solemos decir esto, pero Dios no se conforma con eso. Dios nos dio su Espíritu y gracias a Dios nos dio la iglesia para que podamos aprender la verdad y para que cuando nosotros estemos caídos, estemos desanimados, nos sintamos que no estamos honrando y adorando al Señor, que esta verdad toque nuestro corazón, no para hacernos sentir culpables, sino para acercarnos a Él. Y acercarnos libremente, no con culpa. ¿Cuántos se acercan a Dios con culpa? Un montón, ¿no? No califico, no soy bueno, Dios no me quiere, pero no es así. Por eso Dios nos enseña, y es un gran consuelo saber que Dios no cambia. No cambia. Es poderoso esto, porque seguramente te vas a equivocar. Seguramente vas a errar al blanco. Seguramente vas a mirar tu vida como la ves hoy, ¿o no? Y mirás para atrás y decís: si hubiese tenido la posibilidad de hacer algo diferente, lo hubiese hecho. Pero no lo hiciste, porque el propósito de Dios sigue activo en tu vida. Y parte del propósito de Dios es haber pasado por todo lo que pasaste. Por eso tenemos que creer tenemos que entregarnos al Señor y confiar en Él y rendirnos a sus planes. Hermano, hermana, tus planes no son mejores que los de Dios. No creas en eso. Y si querés creerlo, créelo. Pero por algo dejamos el mundo y llegamos a Cristo. Y ahora el mundo te quiere atraer para dejar a Cristo. Y ahora el mundo te quiere llamar la atención, pensando que podés vivir sin Dios, pero vos estás acá porque lo peor que te pasó y lo que no querías era hacer. ¿Qué pasó? Que lo que antes nos enamoró de Dios, ahora nos está alejando de Él. Dios lo sabe. Dios lo ve en nuestro corazón. Y no cambia. No cambia el fiel amor que el Señor tiene por vos. La palabra nos enseña que Dios es inmutable en su vida y en su ser. ¿Por qué? Porque a Él nadie lo creó. El inicio del tiempo empezó cuando Él dijo: en el principio. Dice ahí Salmo 92, dice lo siguiente: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, que nadie lo creó, nadie lo modificó, nadie le enseñó, nadie nada. Él es lo que es porque Él es. Todo lo creado tiene un principio, todo lo creado envejece, todo lo creado se desgasta. Si alguien lo creó a Dios, tendría que estar desgastado, hermano. Tendría que estar ya viejo. Pero como nadie lo creó, Él sigue siendo el mismo. Es lo que le dijo en Éxodo a Moisés, se le reveló de esa manera. Y Él le dijo en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Dile que yo soy el que soy. Es decir, yo fui, yo soy y yo seré. Con este nombre Dios muestra que no cambia, que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y si ayer Dios me amaba, mañana me va a amar y el siglo que viene me va a seguir amando, porque Dios no cambia. ¿Saben por qué la gente se aleja de Dios, se destruye? Porque no cree en el amor de Dios, porque no se rinde al amor de Dios. Están tan heridos, están tan destruidos, los han maltratado tanto en el amor, que el único amor que tienen que rendirse no se rinde. Y por ende no reciben sanidad y andan mendigando amor por todos lados, andan mendigando, cuando de la única manera que podemos recibir realmente el amor de Dios es del Señor, ¿no? Qué importante es, el Señor no depende de nadie para existir y para ser quien es, porque Él siempre ha sido. Nosotros cambiamos, nuestro cuerpo cambia o no cambia. Cambia. Nuestra salud cambia o no cambia. Cambia. Nuestras fuerzas cambian, pero nosotros, mientras nosotros envejecemos, Dios permanece tal cual es. Cuando pensamos en las promesas de Dios que no se cumplen, ¿sabes lo que te responde Dios?
Las promesas no se van a cumplir cuando yo cambie. Pero como no cambio, las promesas se van a cumplir. ¿Lo entendieron? ¿Lo repito? ¿Sí? Cuando uno piensa que las promesas no se van a cumplir, no sé qué promesas tenés, familiares, matrimoniales, hijos que no están en la iglesia, situaciones personales, y Dios te habló. Cuando uno piensa que eso no se va a cumplir, Dios te responde y te dice, eso sucedería si yo cambiara. Pero como yo no cambio, lo que va a suceder es que la promesa se va a cumplir. ¿Amén? Qué importante. Dios no cambia en su carácter. ¿Cuántos conocen gente con carácter cambiante? Según el clima cambian. Sale el sol, están riendo. Hay lluvia, están tristes. Qué día feo, ¿eh? Qué feo. No tengo ganas de hacer nada. Imagínate a Dios sin ganas de hacer nada. Nuestra fe estaría apoyada en alguien que es cambiante, que es como el viento. ¿Viste que hay gente que es como el viento? Un día te dice una cosa, otro día te dice otra. Un día quiere estar acá y mañana sueña para estar en el mundial. Gente que no tiene carácter. Pero Dios no dice eso, por eso la palabra nos enseña que nuestra fe está apoyada en alguien que tiene carácter. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Escuchá lo que está diciendo. Metete en el texto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno, todo lo que necesites, que es bueno para tu vida, ¿viene de dónde? Del laburo. ¿Viene de dónde? De esforzarme más. Sí, también. Pero primero viene del Padre de las luces, en donde no hay mudanza. ¿Qué significa eso? Que la bendición de Dios ya estaba preestablecida y el texto nos está enseñando que viene de lo alto y que ya fue preparada antes de que vos lo necesites y lo quieras. No hay sombra de variación. No me quiero meter en el texto porque acá hay una palabra, variación, que tiene una traducción sola. Es una palabra única en toda la Biblia. Es profunda, que está hablando de la variación. ¿Qué sucedería si habría una pequeña variación en el universo? ¿Qué sucedería si habría una pequeña variación en el grado del sol? No hay variación. En el carácter de Dios no hay nada que lo vuelque. Viste que hay personas que son más centradoras, ¿no? Que cuando te hablan te venden todo, son simpáticos. Y uno se acerca a esa gente y te empezás a reír con ellos. Y es más, a veces le compras algo y ni sabes por qué lo compraste. ¿Te pasó eso en el tren? ¿Por qué? Porque tienen una persuasión y nosotros variamos, decimos yo no voy a comprar esto, no voy a comprar. Pero la persona nos transforma. A Dios nada lo transforma. Todo lo que Dios preparó para tu vida, nada lo transforma. Nada lo va a cambiar. La restauración que Él planeó, la manera de lo cual la forma lo hará, la manera de bendecirte, de traer a tus hijos, no te corresponde saber cómo sucederá. Te corresponde creer que sucederá. Creer que Él lo va a hacer y agradecer porque de Él viene toda buena dádiva. ¿Qué necesitas hoy como algo bueno para tu vida? ¿Qué estás pidiéndole a Dios que haga hoy Dios? Eso es una dádiva buena. Y eso solamente viene de Dios, en el cual no se muda y que no tiene variación. Tenemos que creer y agradecer. Su amor no cambia. Hoy siento el amor de Dios. Hoy no lo siento. Hermano, lo sientas o no lo sientas. Lo veas o no lo veas. El amor de Dios es una sombra que te acompaña en tu mano derecha. Eso dice el Salmo. ¿Digo algo o no? Lo merezcas o no lo merezcas. Dios decidió amarte. Y nada lo va a hacer cambiar. Esto es poderoso para nuestra fe, para que nuestra fe se edifique. Su santidad no cambia, su justicia no cambia, su misericordia no cambia, su fidelidad no cambia. Por eso Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, ¿con qué? Con amor eterno te he amado. ¿Quién entiende que Dios lo amó con amor eterno? ¿Saben lo que sucede en el pueblo de Dios hoy? Cuando se manda una macana, cuando hace algo que no está bien,
Claro, lo hacen porque obviamente somos seres humanos que necesitamos echar raíces en nuestra fe y agradar a Dios, pero nos cuesta. ¿Por qué? Nos cuesta porque no echamos raíces, no tenemos comunión con Dios. Y andan buscando lo que no tienen que buscar porque no entendieron el amor de Dios. El amor de Dios te va a hacer feliz. Amén. El amor, todo lo que Dios tiene, es como la muralla que tenía el pueblo de Israel cuando Nehemías vio que estaba destruida. Es la presencia de Dios, es el carácter de Dios, es la bondad de Dios. Por eso dice Jeremías, en un momento donde el pueblo de Israel no merecía amor porque estaban adorando a los Baales, porque estaban siendo condenados y juzgados. Dios dice, yo los amé con amor eterno. Y dice así, por tanto les prolongué mi misericordia. Nuevamente las personas cambian, dejan de amar, aman, prometen, se olvidan, ayudan, después abandonan. La misma multitud que gritó, ¡Hosana! Fue la misma multitud que dijo, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque las personas cambiamos, pero el carácter de Dios no cambia. Qué bárbaro, ¿no? Porque Jesús estaba muriendo por esa gente en la cruz del Calvario, aunque le estaban diciendo, crucifíquenle. Qué importante. Muchas veces pensamos, yo le fallé a Dios, debe estar cansado de mí, ya no soy el creyente que era antes. Tal vez Dios ya no me mira igual, pero la inmutabilidad de Dios nos recuerda una verdad maravillosa. Dios no nos empezó a amar cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Dios nos empezó a amar antes de la fundación de lo que dice Génesis capítulo 1. Hace miles, millones de años, podemos decir, Dios te estaba amando. Y ahora te sentís que no te ama. Hay algo que no funciona, ¿no? Dios no puede dejar de amarte, porque si Él dejara de amarte, su carácter no sería un carácter firme. ¿Cuántos necesitamos escuchar esto, no? Dios no cambia en su palabra. Isaías 48 dice, la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Conocés gente sin palabra? ¿Y por qué te cuesta tanto confiar en el Señor que Él tiene palabra? Y su palabra la cumple. Dice Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El contexto de esta palabra era que Jesús le dijo, yo me voy a ir, pero un día volveré. Y el cielo y la tierra van a pasar. Pero nunca dejen de creer que mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. No cambia. Y esto lo tenemos que grabar en nuestro corazón. Tenemos que dejar de buscar consejos en otro lado, tratar de acelerar la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir cuando llegue el tiempo. Mientras tanto, dale gracias, alabalo, adoralo, porque si Dios habló, lo va a hacer. Lo va a hacer. Unite a esa palabra, habla esa palabra, cree esa palabra y no dejes que nada se meta en tu mente, porque aunque se meta en tu mente, el Dios inmutable va a cumplir su palabra. Y espero que cuando cumpla su palabra estés en el lugar que tengas que estar. Hay muchos acá que quieren tomar decisiones que no son de Dios y espero que entiendas en esta palabra para que cuando te encuentres con la promesa estés en el lugar correcto de lo que Dios va a hacer en tu vida. No dudes, porque Dios hará cosas grandes. No lo digo yo, lo dice su palabra. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, que sale de mi boca. ¿Qué dice? Lean ustedes, no volverá a mí vacía, sino que ¿qué? Hará que todo lo que yo y será prosperada en aquello para que la envíe. Su palabra va a ser prosperada en tu vida, para lo cual fue enviada. Hay veces que hay hermanos que están lejos de la palabra. Están lejos de la promesa. ¿Y Dios qué tiene que hacer? Tiene que prosperar su palabra. ¿Y qué tiene que hacer para prosperar su palabra? Empezar a trabajar en tu vida y en tu corazón para que entiendas que lo mejor que te puede pasar en tu vida es Dios. Están lejos de la palabra. Entonces se levanta un muro, se levanta un gigante, tenés un problema tras otro problema y tras otro problema y estás cansada y estás cansado. ¿Por qué? Porque su palabra está prosperando tu vida para que cumplas el propósito de Dios. Ay.
está prosperando en otro lado. Te está atrayendo ahí. ¿O no? Bien. Su palabra va a ser prosperada y va a ser todo lo que ella envíe. Y cuando uno está lejos de esa palabra, va a sufrir. Es inevitable. Porque todo el que está lejos de Dios sufre. Todo el que está lejos de Dios pasa por situaciones difíciles. Hasta que va aprendiendo que Dios es todo lo que necesita. Muchas veces escuchamos consejos diferentes, una persona dice una cosa, otra persona dice lo contrario, pero Dios siempre va a decirte lo mismo, porque Él es inmutable, amén. Y para terminar, Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios, como dije al principio, es nuestro consuelo. Y esto nos tiene que dar seguridad, nos tiene que dar paz, nos tiene que dar ánimo, nos tiene que dar fe. Porque yo quise cambiar, es verdad. Yo quise darle un giro a mi vida cuando tenía 15 años. Pero caminando por Avenida San Martín, estaba caminando, yo quería darle un giro a mi vida, creía que Dios era, y caminando, algo cayó en mi corazón, en mi pecho, y empecé a decir, necesito a Dios. Yo me quería alejar, pero la inmutabilidad de Dios me salió a buscar, y lo veía por todos lados, porque no nos vamos a poder esconder de Dios. Y eso entendió David. Aunque yo suba, allí estás tú. Y si voy al Seol, ahí estás tú. Esto es un gran consuelo. Difícil sería verdaderamente que se cumpla nuestro deseo de querer alejarnos de Dios. Y que Dios lo conceda. Porque si Dios concediera el deseo de alejarte de Él, el diablo tendría toda potestad y libertad para hacer cualquier cosa. Y los ejemplos de Job no son para no tenerlos como valiosos. Cuando Dios le dio el permiso de que toque su vida, de que toque su cuerpo, que le quite todo, lo hizo. Entonces es un gran consuelo saber que Dios está con nosotros y que aunque muchas veces nos quisimos ir, Él no nos dejó. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque como Él no cambia, sus promesas permanecen. Como Él no cambia, su pacto permanece. Es un pacto hecho de sangre, ¿eh? No con la tuya, ¿eh? Su misericordia permanece, su salvación permanece. Nuestro consuelo tiene que seguir siendo Dios. Amados, cuando vienen días difíciles, ¿no? Perdemos el trabajo, perdemos la salud, perdemos algunas cosas en nuestra vida. El mismo Dios que está ahora con vos, que no tenés lo que anhelás tener, estuvo cuando tenías todo. Y si Él estuvo cuando tenías todo, va a estar cuando no tengas nada. Y va a marcar la diferencia cuando no tengas nada. Lo que pasa es que cuando tenemos todo no nos damos cuenta, ¿no? La bendición de Dios. Pero cuando nos empieza a faltar y empezamos a clamar, Dios empieza a orar. Es mi anhelo y mi deseo en esta mañana que puedas confiar en el carácter de Dios. Que podamos seguir confiando en el carácter de Dios. Más allá de nuestros días, más allá de nuestras luchas, más allá de lo que nos pasa, que podamos entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra vida, nuestras dificultades y confiar en Él. ¿Él tiene cosas malas para ustedes? ¿Sí o no? ¿Y entonces? Si yo te diría que acá en el Walmart están regalando cosas buenas, cosas valiosas, muy buenas para tu vida, cosas que van a cambiar tu familia, que te van a dar vida, solo las tenés que ir a buscar, ¿qué harías? Termina el culto y te vas corriendo. Cada día en la presencia de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto
viene de Dios. Quizás no lo buscamos porque no lo creemos. O quizás no lo buscamos porque ya estamos llenos. Nosotros tenemos que pensar y reflexionar qué es lo que realmente anhelamos. Yo he aprendido una cosa. Y aunque hay momentos en mi corazón que se quiere rebelar contra Dios, donde no estoy a veces, o no estoy como yo quiero estar, he aprendido a que Dios sabe lo que está haciendo. Y es la parte más difícil para nosotros, confiar en el Señor, cuando estamos viendo que todo lo que sucede está mal. Pero Dios sigue siendo Dios. Y solamente Dios sabe por qué nos toca pasar por esa área. Y le damos gracias, porque lo alabamos en el desierto y lo alabamos en la alegría. Porque yo sé que lo que Él te prometió, que quizás hoy no lo valoramos o no lo podemos ver, que es la salvación de tu alma. Cuando llegues allá, delante de Dios, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No se va a hablar de errores, de pecados. Eso es lo más valioso. Y mirá que hemos peleado con Dios, pero Dios nos va a recibir en gloria. Y no con cara de enojo, sino como el hijo pródigo, el padre con el hijo pródigo. Dios no cambia, hermano, y espero que esta verdad te convenza, te quebrante, te toque y te lleve a buscar más de Dios. Y que en todo lo que estás pasando puedas creer que Dios tiene planes de bien y no de mal. Vamos a orar.